Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Amigos, un espacio dedicado a conversar con personajes con una trayectoria profesional y personal distinguida. Soy Jali Chea, actualmente vicedecana de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín, y hoy tengo el gusto de conversar con Juan Mini sobre su trayectoria profesional y personal en la transformación del mundo del emprendimiento en Guatemala. Juan Mini es el fundador del Campus Tecnológico TEC, ubicado en Zona 4 de Guatemala, con más de 130 empresas. El TEC es uno de los hubs de emprendimiento y tecnología más grandes de América Latina. También es fundador de GEA Capital, fondo de inversión que invierte en startups de tecnología guatemalteca. Además, Juan ha sido directivo de varias empresas de tecnología en Guatemala, Panamá y California. Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Cornell, una maestría en Ingeniería de la Universidad de Stanford y un Master of Business Administration de la Haas School of Business. Bienvenido, Juan, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jali. Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias. Se dice que Guatemala generaría muchísimos empleos y mejoraría la calidad de vida para todos si más se formaran en tecnología. ¿Crees que el modelo de ofrecer mano de obra guatemalteca a empresas extranjeras funcionaría o deberíamos enfocarnos en que esos técnicos desarrollen emprendimientos locales? Sí, Jali, ese es un buen punto, digamos, para todos los jóvenes escuchando este programa. Yo diría que no hay un campo más fértil para una carrera de cualquiera de ustedes que la tecnología, que la programación u otras áreas de tecnología. Desde hace más de 30 años ha habido un déficit en todo el mundo de programadores y de ingenieros tecnólogos y eso no simplemente ha aumentado. Entonces en todos lados del mundo hay una sobredemanda, lo que hace que sea una carrera muy cotizada, lo que hace que sea una carrera muy atractiva para poder rápidamente llegar a unos niveles de salarios y de prestaciones que en Guatemala es difícil llegar, ¿verdad? Un muchacho de 25 años, ¿verdad? Que sale de ingeniero puede estar ganando en 2 años lo que gana un administrador tal vez en 15 años de trabajo o un ingeniero industrial. Entonces, digamos, primero que nada quiero decir que es una carrera extremadamente de futuro y de prosperidad para los jóvenes que están pensando qué estudiar. Y de ahí, respondiendo a la pregunta de hacia dónde nos deberíamos de tirar, si hacia gente que desarrolla tecnología local para exportarla en empresas locales o trabajando para multinacionales, yo lo que diría es que las dos. Digamos, Guatemala tenemos la suerte de que somos un país muy emprendedor, así que aquí se ha desarrollado un ecosistema de empresas guatemaltecas de tecnología que están creciendo, algunas muchísimo, muchas de ellas ya son regionales y hay muchas oportunidades y una demanda insatisfecha de programadores y tecnólogos, ingenieros para poder suplir las necesidades de estas empresas. Aparte de eso, voy a agregar una categoría más. Hay una necesidad enorme en las empresas grandes de Guatemala, como bancos, como corporaciones de todo tipo grandes, que no pueden contratar suficientes tecnólogos para suplir sus necesidades de transformación digital. O sea que hay un movimiento de transformación digital para estar competitivo con el mundo muy grande y las mismas empresas chapinas no logran cubrir sus necesidades de gente en tecnología. Y de ahí encima de eso, vienen empresas internacionales que también están contratando muchísimos guatemaltecos. Digamos, mucha de la gente que ha estado en el TEC, al final, digamos, si no siguen empresas ahí, muchos de ellos están trabajando desde su casa o desde el TEC para empresas grandes en el extranjero. Entonces es algo que está sucediendo y lo único que hace falta es más programadores y más tecnólogos, ¿verdad? Ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos y especialmente programadores, gente en diseño que suplan estas necesidades. Así que este es un campo fértil, Yale. Hay muchas vías, por lo que entiendo. Hay muchas vías y digamos, la demanda es muchísimo mayor que la oferta. Así que para un joven esto es, pues, digamos, por decir, un call center es un área donde un joven puede subir el nivel por encima del salario mínimo, tal vez puede llegar a 2 veces y media el salario mínimo. En programación puede llegar a 5 veces el salario mínimo, 10 veces el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, es un campo, yo diría que es el campo más fértil que hay para un joven hoy en día. Gracias. En el 2002 regresas a Guatemala con la idea de crear aquí el Silicon Valley Chapín, ¿verdad? Que tú le llamas con frijoles.
pero fue hasta el 2010 que se inaugura el TEC en la zona 4. Entonces, la idea tarda alrededor de 8 años en materializarse. ¿Qué le recomendarías a un emprendedor que aún no ve cerca su meta y cuándo saber renunciar o cuándo saber seguir en este proceso? Bueno, yo diría que primero que nada el emprendimiento no es para todos, ¿verdad? Es para gente que está dispuesta realmente a aventarse por años siguiendo, digamos, un sueño de crear una empresa de la nada, de crear un producto, de transformar vidas y de transformar a veces el mundo, ¿verdad? Para los que son más exitosos. Para los que, digamos, ese es su sueño, yo diría que, digamos, primero tienen que tener, ¿verdad? La disciplina para poder enfrentarse a lo que viene, ¿verdad? Es un proceso largo, y el emprendimiento, digamos, es empezar de cero, ¿verdad? Tirarse a algo que va a ser exitoso, eso es lo que queremos. Y si no es exitoso, por lo menos aprender para que la siguiente sea exitosa. Porque, digamos, una cosa importante que quiero decir antes de seguir esta plática es que en emprendimiento no hay fracaso. O sea, digamos, uno realmente lo que a veces pasa es que ya no puede seguir por cuestiones financieras, etcétera, pero está haciendo uno cosas que no han hecho otros antes muchas veces. Entonces, tiene que aprender y a veces fracasar para poder triunfar. Entonces, normalmente son procesos que duran más o menos unos 10 años desde que empiece. Inicialmente empiezan con fondos propios, ¿verdad? Tiene que ser gente tenaz, gente que tiene un sueño, que quiere ver algo realidad contra la adversidad que le va a tocar. Y al inicio, pues, tiene que buscar cualquier tipo de apoyo de familiares y amigos si necesita finanzas, y también de gente de alto nivel de talento para poder sacar la empresa adelante. El equipo que se forma y el capital es lo más importante. Digamos, la idea, hay muchísimas ideas que pueden ser exitosas, es qué equipo se forma, con qué talento, con qué compromiso para verlo hacerse una realidad, y si tienen, por supuesto, el capital suficiente para poder pagar los gastos necesarios para hacer eso una realidad. Diferentes proyectos tienen diferentes niveles de gastos, pero digamos, un emprendedor tiene que pensar que no está solo, va a trabajar con un equipo y tiene que saber escoger este equipo para que sea gente AAA que haga que esa empresa sea AAA, pero hay un éxito. Y ya que estás hablando de equipo, ¿verdad? Porque no hablando de equipo, porque digamos uno solo puede durar tal vez unos meses, pero al final es unir ese talento necesario para hacer eso una realidad, para desafiar, digamos, a las empresas existentes, a productos existentes, etcétera. Y tal vez lo que quisiera decir, es algo que toma tiempo, es algo que vale la pena planearlo bien, ¿verdad? El TEC realmente, digamos, yo viví en Silicon Valley casi 10 años, viví esa experiencia, me pareció un área transformadora fabulosa. Esto fue, digamos, de mediados de los 90 a principios de los 2000, principios de 90 a principios de 2000, que salió el internet y toda esa revolución. Y al regresar a Guate, puse una empresa que se llamaba Gubis, que era un mercado en línea que, gracias a Dios, fue muy exitoso, pero era como casi demasiado pionero en su tiempo porque la SAT me lo cerró, porque no entendió el modelo de intermediación financiera virtual, y al final me puso tantos reparos que tuve que cerrarlo. Y al terminar eso dije, no, esto tiene que ser más grande que solo hacer una empresa. Y fue donde dije, no, esto que aprendí en Silicon Valley lo quiero replicar. Pero este mismo startup del tech, digamos, del Silicon Valley con frijoles, que le llamo yo, es un proceso, pues es un startup que los primeros, digamos, del 2010 al 2015 solo fue arrancar y estar probando el concepto. Ya en el 16 abrimos con el Tech 2 y ya eso ya se volvió, digamos, ya un producto aceptado. Pero, digamos, la pandemia fue otro reto. O sea que para los que quieren emprender allá afuera, o sea, me encanta pues que Guatemala tenga todos estos emprendedores, pero tienen que entender que es un proceso largo, es un proceso que tienen que estar completamente convencidos y dedicados, y que les va a tomar años, ¿verdad? Porque dicen los gringos que los éxitos de un día duran 20 años en formarse, ¿verdad? O sea, hay que tomar en cuenta que eso es a lo que uno se quiere decidir, ¿verdad? Pero sí los animo, si tienen ideas transformadoras, a que se apunten y formen grandes equipos. Gracias.
Juan, cuando hablas de equipo, ¿verdad? Y qué bien que lo mencionas, tú has estado rodeado de un muy buen equipo seguramente para transformar todo eso en la zona 4, ¿verdad? Y me imagino que se han enfrentado tanto a obstáculos como han tenido logros y triunfos. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? De 4 grados y de todo lo que ha sido ese proceso. Bueno, digamos, algo importante, y voy a regresar al tema del fracaso. Algo importante en el emprendimiento es que no solo no se le tema al fracaso, sino que el fracaso no sea un estigma. Y cuando yo empecé a pensar digamos, dónde se pudiera hacer un campus, dónde se pudiera hacer un Silicon Valley, tenía que ser un área de gente creativa, tenía que ser un área de gente soñadora, tenía que ser un área de gente que aceptara fracaso, que aceptara cualquier tipo de personalidades, cualquier tipo de formas de ser, de orígenes, y un área, una zona que no tuviera un estigma. Y zona 4 tiene eso, muy poca gente vivía ahí, entonces siendo un área de nadie, porque nadie es de zona 4 casi, era un área de todos. Y eso lo probó 4 grados cuando mi primo Chesley Smith y Emilio Méndez y Saúl Méndez pues lanzaron la primera fase de 4 grados, que era un área muy, a la gente le gustaba porque se sentía incluida, todos se sentían bien ahí, básicamente. Entonces pensé que eso era muy similar a California. El área de San Francisco, el área de la Bahía, que es donde está Silicon Valley, es un área que acepta a todo el mundo, que lo que busca es talento, que lo que busca es innovadores. Y entonces vi 4 grados como el lugar donde tenía que ser, ¿verdad? El TEC y el campus tecnológico. Y en ese tiempo no había nada. En ese tiempo ya, digamos, había caído toda la ola esa que hubo de bares y discotecas y eso que fue muy bonita, pero que, digamos, no se sostuvo, pero quedó esa magia, ¿verdad? Y ahí lo hicimos. Y la verdad que fue una excelente decisión, porque hoy en día pues eso resurgió otra vez, pero ya con empleos de diseño de alto nivel, ¿verdad? Ahí no solo hay programadores, por supuesto el TEC está lleno de tecnólogos, programadores, ingenieros electrónicos, etcétera, pero todo alrededor se ha llenado de artistas, de diseñadores, de arquitectos, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, realmente se ha vuelto el área que visualizaba que se tenía que volver, un área inclusiva, un área que inspiraba y un área que la gente se siente bien trabajando y viviendo, ¿verdad? Ahora, porque mucha gente vive ahí y simplemente también haciendo la parte recreacional, ¿verdad? Que eso es otra parte, pero no podía ser solo esa, ¿verdad? Tiene que ser vivienda, trabajo y recreación. Así que fue un proceso, ¿verdad? Fue un proceso, la pandemia otra vez pegó muy duro porque todos se fueron a su casa, pero tomó, digamos, el 2010 arrancamos con el TEC 1, diría que para el 2016 ya se había otra vez revivido esa área y pues ahora pues un área muy atractiva para muchos jóvenes, ¿verdad? Y ahí estamos, sigue creciendo, hay mucho todavía, yo pienso que va a crecer, ha crecido mucho en el área de los edificios de Cubo y Expo 1 y muchos edificios de apartamentos que han hecho. Eso espero que se vuelva, digamos, el área aspiracional para los jóvenes en Guatemala. Y que va de la mano con ese ecosistema emprendedor que mencionas, ¿verdad? O sea, agregando a toda esa área y no será solamente el tema tecnológico. Sí, ese es un ecosistema emprendedor absolutamente, 100%, neto, todos ahí. Y el que entra, tal vez, muchos de los emprendedores que estoy viendo hoy fueron programadores de otras empresas hace 5 años, ¿verdad? O administradores, y ahorita se tiraron a su empresa. Entonces es llegar a ese mundo, meterse en ese mundo y de ahí van a salir cosas maravillosas, ¿verdad? Y eso sí es un hecho, ¿verdad? Que ahí está lleno de jóvenes emprendedores, que hay algunos han hecho unas empresas impresionantes ya. Y esos jóvenes emprendedores, ¿cuáles dirías que son los obstáculos más comunes y en tu experiencia, cómo pueden superar esos obstáculos? Bueno, digamos, vamos a ver, digamos que nosotros venimos de una cultura muy tradicional, ¿verdad? Una cultura muy familiar, bastante cerrada, con a veces prejuicios, una cultura que no enfatiza el talento matemático, que no enfatiza el estudio tanto, sino más la parte social, contactos, etcétera. Esos son retos muy grandes. Esos son retos muy grandes porque, digamos, para nosotros competir a nivel mundial, tenemos que tener gente brillante, que tenga capacidades técnicas avanzadas, que tenga
una ética de trabajo tremendamente fuerte, ¿verdad? Que esté dispuesto a trabajar fines de semana, a trabajar hasta medianoche, etcétera. Y si es el cumpleaños del primo, pues tal vez no va al cumpleaños del primo. Entonces, sí va a haber que, sí estamos, digamos, empezando a romper ciertos paradigmas, pero sí diría yo que falta. O sea, diría yo que digamos, digamos, una de las empresas que quiero compartir del día de hoy es GA Capital, que es un fondo de inversión, es un fondo de venture capital y también de private equity que está basado en el tech y que buscamos equipos talentosos resolviendo problemas importantes, especialmente en las áreas de fintech y proptech y marketplaces, pero también en otras áreas en la región, más que nada de emprendedores guatemaltecos. Y la verdad que, digamos, hemos entrevistado a cientos de emprendedores que vienen con sus grupos, pero solo pocos están preparados para recibir el capital para poder expandirse como se necesita en Venture Capital. Entonces, yo creo que hay muchos equipos que están casi listos pues para despegar, pero necesitan ese extra de trabajo, de capacitación, de determinación para realmente hacer la diferencia. Así que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Hace 10 años no habían todos estos emprendedores, no habían estas empresas, no habían estos casos de éxito. Hoy hay muchas empresas que son casos de éxito, pero sí se necesita, hay una barrera cultural que tenemos que romper todavía. Y hablabas, ¿verdad? Particularmente de GEA y cómo hay proyectos a los que sí se les invierte y otros a los que no, o equipos que tienen, ¿verdad? Ciertas características. ¿Cuáles serían esas características que ves en esos equipos? Mira, y antes de entrar en eso, quiero decir que como no hemos encontrado equipos que estén preparados para Venture Capital, muy pocos, ahorita vamos a empezar un fondo que es un fondo bastante pionero, que va a ser un fondo centroamericano de Angel Investing. Va a ser el primer fondo en Guatemala de Angel Investing grande. Queremos levantar y pensamos levantar $1 millón para invertir en empresitas en el nivel previo, donde te estoy hablando ahorita, que es así, hay muchas. Pero para llegar a estar preparado para Venture Capital, digamos, tienen que haber desarrollado un producto, tiene que haber tenido cierta atracción en el mercado, tienen que probar que pueden escalar ese producto a nivel regional. Digamos, en el tema de tecnología, para los emprendedores allá afuera, cubrir el mercado de Guatemala no es suficiente. O sea, simplemente es un mercado muy pequeño, es un mercado que, digamos, si no se crece regionalmente, no va a ser posible competir contra los regionales que van a venir a Guatemala. Entonces, desde el inicio se tiene que pensar regional. Y para que nosotros invirtamos en el equipo, tiene que ser un equipo que nos pruebe que está listo con talento, con dedicación y esfuerzo, con producto, a ser un líder regional, a ser un éxito regional, ¿verdad? Y eso nos ha costado. Por eso vamos ahorita a abrir una fase que trabajamos ahí. El manager del fondo es Pablo Galindo, que lo conoces muy bien, ¿verdad? Que es profesor de Acton. Y un excelente tipo. Y digamos, con Pablo vamos a abrir este fondo invitando a otros fondos de la región para poder preparar esos equipos a llegar a poder ser fundados por Venture Capital, que ahorita muy pocos califican. Así que estén atentos por eso, pero eso ha sido una grada que nos ha costado lograr llegar a preparar los equipos. La gente no sabe qué es lo que se requiere de ellos, ¿verdad? Para crecer. Entonces, es algo muy nuevo, Yale. O sea, esto en los últimos 5 años realmente se ha desarrollado. Nuevas oportunidades, entonces, ampliando este ecosistema emprendedor. Sí, yo espero que dentro de unos 3 años se estén fondeando, ojalá unas 20 empresas chapinas anuales, ¿verdad? Esperemos que sí sea. Indudablemente has contribuido, ¿verdad?, a todo el sector empresarial en Guatemala, diversas empresas. Una cosa es hablar de temas de productos, ¿verdad?, de mercado, de lo que hemos estado conversando hasta acá, pero también cómo adentro de tus diferentes empresas ves el desarrollo de esos empleados, de las familias, ¿verdad?, de las personas que colaboran contigo en tu organización, ya sea personal, económicamente. ¿Cómo ves el crecimiento de todas esas personas con las que ¿verdad?, tienes relación? Pues yo muy orgulloso realmente porque, digamos, en el TEC, por decir un ejemplo, la gente que trabaja en el TEC es un equipo grande.
Tenemos, digamos, muchas mujeres, para empezar. Hay muchas mujeres que son las que, digamos, mucho del manejo de todo el ecosistema es manejado por mujeres, las cuales algunas eran maestras hace 15 años, ¿verdad? Y digamos, eran gente con mucho talento, pero que tal vez había, ¿verdad? En esa generación, pues estudiaba magisterio, etcétera, etcétera. Y hoy en día están metidos en este mundo de tecnología. Algunas de ellas se han vuelto emprendedoras, pues, y hombres también, ¿verdad? Se han vuelto emprendedores. Otros han crecido mucho dentro del ecosistema. Algunas han integrado empresas que están ahí, pero la mayoría han seguido en el equipo y yo creo que se han realizado profesionalmente, la verdad. O sea, comparado con, creo yo, las perspectivas que tenían siendo una maestra, tal vez en un colegio o en San Cristóbal o algo así, versus estar en este mundo, que el TEC, pues, es uno de los hubs regionales de Latinoamérica más grandes. Es el hub regional más grande de Latinoamérica, digamos, como un solo complejo de edificios. No hay ninguno. En Medellín hay uno que se llama Ruta N, que es un poco más pequeño, también muy grande. Pero digamos, esto, pues yo creo que para Guatemala es una oportunidad de participar en este ecosistema y realmente el TEC está montado para apoyar emprendedores. Ese es el objetivo nuestro, es que los emprendedores sean exitosos. ¿Verdad? Así es como nosotros somos exitosos. Y prácticamente esa fuerza, ¿verdad? Esa de colaboradores ha tenido la oportunidad de también volverse emprendedores. Sí, es que yo creo que a la gente hay que hacerla soñar, pues hay que enseñarle todo lo que se puede hacer y la verdad que mucho del desarrollo viene en el área digital, en el área, digamos, de emprendimiento tecnológico y es un mundo, ¿verdad? Y si uno está fuera de ese mundo, está fuera de ese mundo, entonces hay que entrar a ese mundo, ¿verdad? Y por eso invito a todos a que lleguen ahí a tratar de integrarse los que estén interesados. Gracias. Tienes, ¿verdad? Del lado de, bueno, de diferentes empresas, pero hay una parte de empresa familiar en donde te desarrollas. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de trabajar en empresa familiar? ¿Qué rol ves de las empresas familiares en Guatemala, donde se dice que alrededor del 85% son empresas familiares? ¿Cuáles son tus perspectivas en ese tema? Pues yo la verdad, digamos, creo mucho en las empresas familiares. Yo trabajé en Silicon Valley en una empresa que fundé, que llegó a ser grande, gracias a Dios, que no era familiar. Y digamos, por muchos años viví esas experiencias y creo que la empresa familiar es muy válida. O sea, hay una confianza, hay un conocimiento de la personas, aunque a veces es difícil trabajar juntos, pero a la larga yo creo que es un ambiente puede ser un ambiente muy agradable en el que, digamos, uno se conoce muy bien, entonces hay delegación de funciones en base a gente que uno sí conoce bien, entiende también más que con gente que no conoce antes, cuáles son los motivadores. Y lo bonito es que, digamos, Guatemala toma más tiempo que en Estados Unidos hacer las cosas, ¿verdad? Toma a veces décadas hacer empresas, no a veces, aquí toma 30 años hacer una empresa muy grande, pues no se puede hacer en 5 años o en 10 años como en Estados Unidos. Toma eso más. Entonces, el hecho que se pueda continuar generacionalmente una misma línea es válido, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Así que yo, digamos, no quiere decir que es la única forma de hacer negocios. Yo creo que hay muchos socios que son excelentes socios y empresas que son muy exitosas y eso se va a dar cada vez más y más, ¿verdad? Así que no estoy descartando, no estoy diciendo que una es mejor que otra, pero sí pienso que la empresa familiar tiene muchas cualidades que va a seguir siendo un pilar, ¿verdad? Especialmente en esta Guatemala conservadora que somos, ¿verdad? Y pienso que hoy en día, pues, hay grandes empresas familiares en Guatemala que son multinacionales enormes, por diciendo CMI, creo que tiene 45,000 empleados y está en 30 países, no sé exactamente cuántos, pero se manejan como se maneja Procter & Gamble, pues, o sea, ya no hay ni una diferencia. Entonces se usó el pilar de esa confianza de la familia para crecerla y de ahí se volvió una empresa corporativa. Entonces, yo lo veo muy fuerte, yo veo que es una buena base para crecer aquí en Guatemala. Y pasando más al lado personal, si hablamos un poco de Juan y nos pudieras decir cómo balanceas tu vida personal y profesional, ¿verdad? Con todo lo que nos mencionas respecto a lo que haces, ¿qué nos podrías decir? Pues mira, la verdad he cubierto como una parte de lo que hago, pero mira, yo pienso que lo más difícil en la vida, le digo a mis hijos y me decía mi papá, es el balance. Es lo más difícil. Porque uno yo creo que tiene que ser entregado a su trabajo, pero también entregado a su familia,
también tiene que ser un buen amigo, también tiene que, y esto es algo para los jóvenes, es importantísimo participar en la política del país. Es importante estar involucrado, es importante estar enterado. Yo soy, gracias a Dios, tengo la oportunidad de ser director de Fundesa y participo en varios movimientos políticos. Y hay que apoyar a Guatemala, pues porque la parte económica es una cosa, pero si la parte política no va mano a mano con lo económico, el país puede ser que dé una cara vuelta que destruya al final todo lo económico. Entonces, digamos, agrego lo político y, digamos, la parte de uno mismo, ¿verdad? De ejercicio y de salud y de todo eso. La verdad que es muy difícil. Yo diría que es tal vez lo más difícil para un emprendedor es balancear eso, ¿verdad? Y se puede, sí se puede, a veces uno se desvía para un lado, a veces se desvía para el otro, pero digamos, es algo que todo el tiempo tiene que estar uno luchando, porque yo creo que es importante poder participar en todos estos frentes, porque uno también es una inspiración para otros. Entonces, digamos, este tiempo, por ejemplo, es un tiempo pues que mi objetivo de estar aquí no es para hablar de mí, realmente es para que ojalá que a través de eso salgan muchos más emprendedores, que sean exitosos, que ellos les pasen eso a otra gente, y así es como se hacen los países, pero realmente así se hacen, digamos, las vidas prósperas y con significado, ¿verdad? Eso es lo que queremos en Guatemala. Es más, tener la conciencia y regresar siempre a este tema de balancear la vida. Así es. Y también la parte espiritual, ¿verdad? O sea, digamos, hay que ser balanceado. Eso es importantísimo. Y ahora que tocaste la parte espiritual, justamente, ¿cuál es la importancia de la fe en un ambiente laboral? ¿Cómo podríamos incluir a Dios en ese día a día en nuestras actividades? Pues mira, cada quien, digamos, esto es algo muy personal que cada quien tiene una diferente forma de pensar, ¿verdad? Pero yo por lo menos soy fiel creyente en Dios, ¿verdad? O sea, le agradezco a Dios todos los días por todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Por darnos esta oportunidad de vivir, y le pido a Dios, pues, apoyo en todas mis actividades, porque al final, digamos, cómo se creó todo este mundo maravilloso y cómo recibimos la vida, pues tiene que ser Dios, ¿verdad? Y entonces, básicamente estamos en esto con Dios, ¿verdad? Con fe. Y yo sí creo que esa es una fuerza muy importante en el día a día. O sea, pienso que sentirse uno, ¿verdad? Apoyado por Dios, sentirse uno con la conciencia tranquila, ¿verdad? Que está haciendo las cosas bien, es clave para poder tener los resultados exitosos, ¿verdad? Porque al final uno vive en una comunidad, uno emana energías y emana bondad o maldad, bienestar o caos, ¿verdad? Y realmente creo que un lado va hacia bien y hacia lograr cosas buenas, y ahí es donde uno tiene que estar, ¿verdad? Y eso el que lo guía a uno es Dios. Entonces, al final todo regresa a estar con fe y alineado con Dios, ¿verdad? Y eso, para mí que es algo de todos los días, ¿verdad? Todos los días le doy gracias a Dios. Gracias, Juan, por esas palabras. Y para ir concluyendo, ¿quisieras agregar algo más, enviarle algún mensaje a los emprendedores que nos están viendo el día de hoy? Pues miren, yo lo que les diría, gracias Yali por esta oportunidad, yo creo que nunca ha habido una época mejor en la historia de la humanidad. O sea, ustedes que son jóvenes viven la mejor época de la historia de la humanidad. Nunca ha habido tanta oportunidad, nunca ha habido tanto bienestar. Y en temas de emprendimiento, el hecho que el celular conectó digitalmente a ahora billones de personas en el mundo, crea oportunidades que hace solo 20 años, pero ni los pudiéramos imaginar. O sea, hay una cantidad de nichos, de oportunidades de crear servicios, productos, soluciones para problemas, etcétera, que de verdad que, o sea, yo definitivamente volviera a ser emprendedor si tuviera 25 años. Creo que hay muchísimas oportunidades, como nunca. Los medios hablan de siempre, pues, dicen que el pesimismo vende y hablan siempre que crimen, que problemas, que esto y el otro. Nunca hemos estado mejor. La criminalidad de Guatemala ha bajado a 1/3 de lo que era hace solo 12 años. Vivimos en un país seguro, un país próspero, un país libre, y eso protejámoslo y participemos en continuar esto por 50 años más. Y es tarea de todos. El impacto que puede tener cada uno de ustedes es enorme.
Si algo, digamos, yo tengo 54 años, voy a cumplir 55, si algo he aprendido es que cada persona tiene un gran impacto en este mundo. Uno cree que no, pero así es. Por eso uno tiene que esmerarse, porque realmente es mucho lo que se puede hacer. Así que adelante, ¿verdad? Láncense a sus sueños, pero es mejor época que esta no ha habido. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, Juan, y muchas gracias a los que nos sintonizaron el día de hoy. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo que discutimos en este episodio, pueden visitar www.feylibertad.org y sus sitios en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y su canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Yale, y gracias a todos.